Muy buenos días, usuarias y usuarios. Este es el programa Cimarrón Radio, que se transmite por Somos Asamblea Radio, por el apoyo a la difusión de las ideas y la libertad de expresión que impulsa la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que preside el diputado Jorge Rodríguez. Primer vicepresidente, diputado Pedro Infante. Segunda vicepresidenta, diputada Grecia Colmenares. Secretaria María Alejandra Hernández. Subsecretario José Omar Molina. El programa Cimarrón Radio se puede sintonizar por el link seno.fm/Somos Asamblea Radio, emisora que coordina la Oficina de Participación Ciudadana a cargo del licenciado José Perales. Trabajaremos en esta emisión de Cimarrón Radio, operadores Miguel Herrera y Charles Bompar. Fotografía y video Gaspar Pinto. Redes sociales Alirima Castillo y Franklin Silva. Apoyo técnico Betsy Peña y Norma Castillo. Periodistas León Olivier, Antonio Tino Manrique y Antonio Rodríguez, todos miembros del Colegio Nacional de Periodistas y de la Plataforma de Periodistas y Comunicadores de Venezuela y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Pasamos a continuación a las efemérides en la voz del colega periodista Antonio Rodríguez. Gracias, León, y tenemos las efemérides de Cimarrón Radio de este día 20 de abril del 2026. El 18 de abril de 1986 murió en Caracas el compositor guayanés Antonio Lauro, quien fue autor del famoso vals venezolano Natalia. El 19 de abril de 1746, Juan Francisco de León, desde Panaquire, inició su lucha contra la compañía guipuzcoana. Juan Francisco de León tenía su residencia en una casa ubicada cerca de la Plaza Candelaria. El 19 de abril de 1766 fue fundada Chacao con el nombre de San José de Chacao. Chacao fue un cacique del Valle de Caracas. Ayer, 19 de abril, se cumplieron 216 años del 19 de abril de 1810. En esta fecha se dio inicio a la lucha por la independencia de Venezuela con la destitución del capitán general Vicente Empara. El 19 de abril de 1888 son trasladados al Panteón Nacional los restos del general José Antonio Páez, quien murió en Nueva York, Estados Unidos. El 19 de abril de 1983 fue inaugurado el Complejo Cultural Teresa Carreño. Esta obra fue proyectada por los arquitectos José Sandoval y Tomás Lugo. El 20 de abril de 1828, el mariscal Antonio José de Sucre se casó en Quito, Ecuador, con Mariana Carcelén, la marquesa de Solanda, a quien el mariscal Sucre había conocido días después de la batalla de Pichincha en 1822. El 20 de abril de 1935 murió en Caracas el telegrafista, periodista, escritor y político Rafael Arévalo González, quien combatió los gobiernos de Raimundo Andueza Palacio, Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Por su posición antigomecista, estuvo preso en la Rotunda y en el Castillo de Puerto Cabello. Fue fundador de los periódicos El Pregonero y la revista Atenas. El 21 de abril de 1815 se incendió frente a las costas de la isla de Margarita el navío San Pedro Alcántara de la expedición de Pablo Morillo. El 22 de abril de 1856, por decreto del presidente José Tadeo Monagas, se separó el Seminario Tridentino de Santa Rosa de la Universidad de Caracas. Cuando ocurre esta separación, ya el seminario o Colegio Santa Rosa había sido convertido en Universidad Pontificia por el rey Fernando V en el año de 1721.
El 23 de abril de 1817, la isla de Margarita recibe el nombre de Nueva Esparta. Con relación a este hecho, el padre José Cortés Madariaga dijo: los margariteños son los nuevos espartanos de Colombia. Bueno, hasta aquí las efemérides de Cimarrón Radio y seguimos con el colega León Olivier. Sí, acaban ustedes de oír en la voz del colega Antonio Rodríguez las efemérides correspondientes al día de hoy, 20 de abril de 2026. Hoy tenemos en Cimarrón Radio al compañero abogado y defensor de los derechos humanos, además, creo que está también encargado, está con un grupo tuitero, si no me equivoco. Es correcto. Sí. Entonces, el compañero abogado Juan Martorano, que en otras oportunidades ha estado por acá, hoy de nuevo aceptó nuestra invitación y nos va a hablar sobre diferentes temas. Y creo que va a iniciar el tema sobre por qué la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no ha nombrado una vicepresidenta. Adelante, compañero. Buenos días, compañero Martorano. Gracias, León. Gracias, Antonio. Y gracias al amigo Bompar. Y gracias a Soy Asamblea Radio. No, bueno, yo voy a tratar de ir, como dicen, concreto, breve, preciso y conciso. En función de hacer el programa participativo y conversadito, como dice el presidente Nicolás Maduro en varias oportunidades. Sí, bueno, nosotros hemos dicho, incluso en el programa de la semana pasada, explicamos lo del tema de la matriz, pues que los maricorinos andan explotando y sobre todo inspirado en la editorial de que aquí tiene que declararse una falta absoluta del presidente Maduro y tiene que haber aquí elecciones, ¿no? Y pasa también porque algunos intrigantes han señalado de que, bueno, la presidenta encargada en 105 días, para ser exactos, de que tiene como en esa encargaduría, valga la redundancia, no designa a un vicepresidente ejecutivo, una vicepresidenta ejecutiva. Bueno, y de hecho creo que lo dijimos aquí sin prurito que Delcy Eloína Rodríguez Gómez, además de presidenta encargada por mandato de la sentencia número 1 de la Sala Constitucional del 3 de enero del 2026, del 234 y 239 numeral octavo de la Constitución, porque tiene los dos cargos. Evidentemente, la primera razón es por el tema de la temporalidad. Cuando asume un rol de presidenta encargada, es porque partimos de la esperanza de que tendremos más temprano que tarde al presidente Nicolás Maduro y que él pueda reasumir sus funciones. Y ella, salvo que el propio jefe del Estado disponga otra cosa, volvería a su rol, pues, de vicepresidenta ejecutiva, como lo tenía antes. Bueno, lo tenía antes y lo sigue teniendo actualmente, pues tiene los dos cargos. Pero el otro elemento estriba en que, creo que lo dijimos, el tema de la falta absoluta le dejaría, en el caso del presidente Maduro, prisionero de guerra, perder lo que llaman la inmunidad soberana como jefe de Estado y la inmunidad derivada en el caso de su esposa, la primera combatiente y diputada Cilia Flores, producto de ser familia de nada más y nada menos del jefe de Estado de Venezuela. Pero además de ello, nosotros dijimos y explicábamos que para este sector de la extrema derecha se les cae el argumento del fraude, del supuesto fraude, óigase bien, del 28 de julio del año 2024, porque no puedes pedir o solicitar una falta absoluta de una persona que tú no reconoces como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. A pesar de que ellos, porque recordemos que el presidente Nicolás Maduro en esa oportunidad, él interpuso un recurso contencioso electoral para dirimir esa controversia, en la que la sala electoral llamó a todos los candidatos participantes y justamente el candidato del fascismo no acudió a la sala electoral, pues, y no demostró en qué se basaba para decir que hubo tal fraude. Esa era la oportunidad política, procesal para hacerlo y no lo hizo.
Y si a eso le agregas casi 2 años después, que ahora estás pidiendo elección porque según tú hay una falta absoluta, pero una cosa incluso totalmente inverosímil, porque yo leía para que no los quiero nombrar, a esos nefastos personajes, pero uno de ellos, que de hecho aspiró a ser fiscal general, decía de que el 3 de enero, el día del secuestro del presidente Maduro, había que declarar la falta absoluta y entonces eran los 90 días para después 90 más, o sea, hizo un arroz con mango y entonces yo me quedé así como que, bueno, ¿qué le pasa a este compañero? Y este aspiraba a ser fiscal general de este país para tratar de confundir, ¿no? Entonces no, si hubiese ocurrido con el primer supuesto, que de hecho lo dijo la presidenta encargada cuando el presidente Trump, bajo engaño en principio, le había dicho que una serie de obligaciones o de exigencias, porque según él había asesinado al presidente Maduro y a la compañera Cilia, ellos tenían que hacer, eso hubiese sido, gracias a Dios no fue así, si se hubiese materializado el asesinato del presidente Maduro, el magnicidio, y de la compañera Cilia, obviamente a la luz de la Constitución obligaba, y de hecho nosotros pasamos por una situación así, y con eso voy redondeando el comentario, en el momento de la enfermedad del comandante Chávez. Pero afortunadamente el presidente Maduro está vivo, está en una situación de secuestro, pero está vivo, está bien, está incluso entrenándose, leyéndose, cultivando, y por lo tanto mal podía declararse una falta absoluta cuando no se dan ninguno de los supuestos de la misma. Entonces, en ese sentido, como hay esa carácter de temporalidad y la esperanza de que más temprano que tarde vuelva el presidente Maduro, simplemente lo que está haciendo la compañera es una encargaduría, como por eso la llamamos presidenta encargada, o incluso pudiéramos decirlo para los que han dado clase, una suplencia. Y es por eso que no ha sido necesario hasta ahora la designación de un nuevo vicepresidente o vicepresidenta ejecutiva. Sobre todo porque no le vamos a hacer el juego al enemigo de hacer. Pero un elemento que con eso culmino el comentario, muy importante. Declarar, y eso podría ocurrir con una designación de un vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutivo, una falta absoluta equivaldría a convalidar un hecho que así está penado por el derecho internacional público y también por la legislación interna venezolana y por la legislación estadounidense, que es el delito de secuestro. Sería convalidar lo que lamentablemente ocurrió el 3 de enero y por eso esa es otra razón por la que no hay falta absoluta y por la que nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no designa un nuevo vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva. Muy bien, entonces también Juan Martorano nos va a hablar también sobre la situación actual y como estamos hablando de nuestra presidenta encargada, ella encabezó ayer una gran peregrinación que combina la reforma judicial, la inversión tecnológica en energía y la sanación espiritual del país para superar los efectos de las 1081 medidas coercitivas impuestas en contra del país. Ayer en los estados Zulia, el estado Táchira y el estado Amazonas, se volcaron miles de personas apoyando esta gran peregrinación que empezó el 19 de abril de ayer y culmina el 1 de mayo, donde también se van a incorporar muchos trabajadores solicitando el cese de las medidas coercitivas y el bloqueo. ¿Qué nos puede decir al respecto, compañero? Bueno, justamente puedo decirte, a mí además de la invitación de ustedes me hicieron, bueno, es un tubazo, pues a lo mejor, aunque esto a lo mejor va a salir después, ya en horas del mediodía en laiguana.tv con María de los Ángeles Díaz, donde las razones por las cuales me ha invitado es sobre los 100 días de gestión de la hoy presidenta encargada y obviamente esta peregrinación, ¿no? Y eso ameritó que como diplomante de la segunda corte sobre las medidas coercitivas unilaterales, yo revisara el portal del Observatorio Venezolano Antibloqueo y
tomar en cuenta algunas medidas. Aquí la tengo incluso en la chuleta que estoy viendo. Sí, hasta la fecha de este programa, hoy es 20 de abril, estamos hablando de 1.088 medidas coercitivas unilaterales, de las cuales 58,3 han sido impuestas por Estados Unidos, 14% por Canadá, 7,6% por Panamá, 7,6% de la Unión Europea, 6,1% por Suiza. Son de esas 1.088 medidas coercitivas unilaterales, 917 que afectan de manera directa a nuestro país, que afectan nuestra economía, y 171 que son otro tipo de medidas, que son medidas gubernamentales, financieras, judiciales y a sectores privados. Se ha afectado 584 personas, funcionarios del Estado venezolano, a 188 empresas o entidades, 85 buques y 60 aeronaves, esto de acuerdo a cifras del Observatorio Venezolano Antibloqueo. Si bien es cierto que producto del nuevo momento político que vive el país a partir del 3 de enero, yo tenía por aquí incluso algo que dijo un analista en un programa de Venezolana de Televisión, Ramón López, que de esas 1.044 apenas se han dictado 12 licencias, de las cuales de esas 1.088 efectivas quedan un poco más de 1.040 medidas coercitivas unilaterales vigentes. O sea, estoy diciendo, y cuando doy esta cifra es porque no se ha levantado hasta la fecha de hoy ninguna de las medidas coercitivas unilaterales. William Castillo, que es viceministro de Políticas Antibloqueo, que es el gerente general del Observatorio Venezolano Antibloqueo, acertadamente explicó que las licencias, si bien son una flexibilización, es un permiso, y es un permiso de carácter temporal. Pero la propia presidenta encargada señaló en una reunión con el subsecretario de Energía, que tiene un nombre tan extraño que no lo puedo pronunciar acá, pero un video que yo recomiendo difundir, ella hablaba de un elemento de la seguridad jurídica que implican estas medidas coercitivas unilaterales. Y por ello, creo que es muy importante esta jornada que arrancó el día de ayer de peregrinación, como ella lo ha señalado. Entiendo, porque el 1 de mayo hay otras actividades, hay algunos anuncios, que este peregrinar sería hasta el 30 de abril. Sin embargo, yo me atrevería a sugerir, a proponer que por lo menos, bueno, el primero sería el receso, pero debería esta jornada, a mi juicio, por lo menos durar hasta el 5 de mayo. ¿Y sabe por qué yo propongo el 5 de mayo? Porque en esa fecha se vencería, eso es, digamos, un tubazo entre periodistas que damos acá en el programa Cimarrón Radio y por Soy Asamblea Radio. El 5 de mayo vencería la licencia de los FAC con respecto a al proceso de subasta de Citgo. Entonces, que es parte, bueno, no por razones de tiempo no lo vamos a señalar el día de hoy, pero ya que estamos hablando de peregrinar contra las mal llamadas sanciones, para mí mal llamadas sanciones, bueno, sería interesante, lo dejo como idea, como propuesta, que esperemos la presidenta encargada y el alto mando político y militar de la revolución lo evalúe, que por lo menos sea hasta el 5 de mayo esta primera jornada de peregrinación para el levantamiento total y definitivo de estas agresiones económicas, comerciales y financieras contra nuestro país. Entonces, es muy importante cuando tú nos estás dando, como dices tú, un probazo sobre el 5 de mayo, que respecto a la medida que tiene los FAC, a nuestra empresa petrolera allá en Estados Unidos, cesaría entonces. O sea, el tema de la licencia de los FAC es que ese proceso de subasta de Citgo está paralizado. O sea, ya se asignó, creo que nosotros lo dijimos la semana pasada, Paul Singer con
el fondo buitre Helios Management, Amber Energy, que pretenden adquirir Citgo por $6.000 millones, cuando realmente vale mucho más de $20.000 millones, pero no le han puesto la mano porque el propio Estado gringo, vamos a llamarlo así, ha paralizado el proceso de remate. Pues ya lo llaman subasta, aquí en términos judiciales lo llaman un remate judicial para terminar de que él pague lo que ofreció y terminarle de entregar Citgo. Porque esta empresa tiene múltiples procesos, no es solo un proceso judicial, tiene muchos procesos judiciales. Pero no se han ejecutado porque el propio Estados Unidos ha mantenido eso en stand-by. Se vencía la vez pasada el 20 de marzo y fue prorrogado el 5 de mayo. Y bueno, yo creo que por cómo se vienen dando las cosas, aun cuando probablemente vuelva a ser prorrogado, pero la idea es que se termine de solventar esta situación y Citgo termine de ser recuperado por parte del Estado venezolano. Eso también que lo podríamos introducir con respecto a la actuación de la embajadora norteamericana, que ahora resulta que ya se va para su país y hay un nuevo encargado de negocio. Ese trabajo que ha hecho esa embajadora norteamericana también cabe en lo posible que haya una actuación ante la OFAC con respecto a la Citgo. Bueno, realmente las relaciones con Estados Unidos se han venido restableciendo en la diplomacia, pero todavía están en un nivel incipiente. Fíjate que Laura Dogu no era embajadora de los Estados Unidos, está a nivel de encargado de negocio. Pero bueno, sí ha venido... El que viene también. Sí, claro, porque eso representa un nivel. Ese restablecimiento se está dando de manera paulatina, se restablecieron las relaciones consulares y bueno, sin duda que en algún momento se dará, con eso voy cerrando el comentario, el nivel de nombrar embajadores tanto de Estados Unidos en nuestro país como de nuestra parte en Washington. Entonces, pero sí se viene dando un proceso que sin duda puede coadyuvar en aras de la recuperación de Citgo. De hecho, el reconocimiento que tuvo la presidenta encargada motivó a que se designara como nuevo presidente de esa empresa nada más y nada menos que Asdrúbal Chávez. Y seguramente pudiéramos dar otro tubazo, pero no sé si tenemos que ir a una pausa y lo retomamos cuando volvamos. Cómo no. Muchas gracias al abogado Juan Martorano. Entonces, Cimarrón Radio va a una pequeña pausa musical y luego continuamos con el programa. Nuestro invitado especial de hoy es el abogado Juan Martorano, que también es defensor de los derechos humanos y pertenece a un grupo de tuiteros. El tema de hoy es la situación de Venezuela, como siempre. Iniciamos con por qué la presidenta encargada, Delcy Eloína Rodríguez, no ha nombrado una vicepresidenta ejecutiva o un vicepresidente ejecutivo. Y posteriormente también nos situamos en la gran peregrinación que inició la presidenta encargada ayer tarde en el estado Zulia. Continúa con nosotros el abogado Juan Martorano, que nos sigue desarrollando el tema, que nos ha llevado incluso hasta la pérdida, todavía no, de nuestros recursos, como el caso de Citgo. Bueno, Citgo afortunadamente no lo hemos perdido. Producto de la gestión del interinato, como lo llaman, del Juanito Alimaña, pudo haberse perdido, pero no, afortunadamente Citgo es recuperable. Y aquí es donde quería como dar el otro tubazo, y es una reflexión, porque a veces debatiendo con algunos compañeros, el debate es positivo, la dialéctica es positiva, pero en el marco de sustentar bien el debate, porque medios de derecha habían señalado que el gobierno ellos también llaman interinato al gobierno de la presidenta encargada Delcy. Eso ahorita no es lo más importante, ¿no? Estableciendo un nivel de entendimiento, digámoslo así, con la Asamblea Nacional ya fenecida del año 2015, que todavía ese cadáver insepulto lo ejerce ahorita esa presidencia, creo que la señora Dinora Figuera. Bueno,
Decimos esto porque varios compañeros decían que Citgo, y es verdad, es recuperable bajo la égida y la señal de la unidad nacional. Y bueno, no es que se estoy diciendo que estos sean unos compañeros con los que nos vamos a tomar un café y nos vamos a abrazar, sino que en este momento se actuó esa unidad nacional. Y por eso que el abogado José Ignacio Hernández, del cual yo en lo personal y en lo político lo rechazo, porque él es el principal responsable que nos colocó en una situación como esta. Sin embargo, producto de las gestiones de él, conjuntamente con el señor Medina, que es como el presidente de esa junta. Horacio, sí. Horacio, el de la gente del petróleo, pero él fue el que contrató bufetes de abogados y elementos en varios procesos que tiene Citgo. Y bueno, justamente, y digo esto porque son informaciones que son públicas, hay otras que no son públicas, que no deben decirse para no entorpecer el proceso, pero de los múltiples procesos que tiene Citgo abiertos con tantas demandas, tantos acreedores que quieren cobrar, se logró que uno de esos tantos procesos extenderlo al 21 de mayo. Iba a ser también justamente cerca de los días del vencimiento de la licencia de los FA, que es el 5 de mayo, pero se logró extender ese juicio para definir una estrategia conjunta en común para hacer frente a ese proceso hasta el 21 de mayo. Es un elemento que es extremadamente importante que nosotros debemos destacar. No se trata de que estamos entregando, no que estamos traicionando, sino que a los fines prácticos estamos estableciendo una estrategia en función de recuperar ese principal activo de Venezuela. Que no en balde, recordemos que en el año 2019, cuando este señor se pretendió erigir en el presidente encargado, no obstante hizo mucho daño porque se le otorgaron unos fondos de Citgo, en la cual bloqueó los que iban a la Fundación Simón Bolívar, que entre otras cosas lograba la operación de muchos de nuestros niños, niñas, a través de ese proceso. Incluso lamentablemente algunos fallecieron producto de esa acción criminal de un señor de cuyo nombre no quiero recordarme, pero por esa actitud irresponsable. Como también, aunque esté económico, pero si me lo permite hacer una mención, ante la información que ha salido con respecto al Fondo Monetario Internacional. Y hay que explicar lo que realmente sucede. Tal vez a veces la manera cuando nosotros transmitimos la información se presta para malos entendidos. Sí, ciertamente el retorno de Venezuela al Fondo Monetario Internacional es una noticia positiva. No lo colocaría en los niveles de algunos, pero sí es una noticia positiva porque el Fondo Monetario Internacional, algunos hablaron del presidente Maduro, pero yo voy más atrás, el propio Chávez, creo que fue en el año 2008, 2009, por ahí, cuando él habló de que nos desenganchamos del Fondo Monetario Internacional, lo que más destaco no fue solo ese mensaje, sino que él decía, más bien nos deben plata. Bueno, ese más bien nos deben plata del presidente Chávez, del comandante Chávez, era porque existen algo que llaman derechos especiales de giro, que es algo que tiene la República por el solo hecho de pertenecer ante ese organismo internacional. Y esos derechos especiales de giro fueron solicitados en su debida oportunidad por el presidente Nicolás Maduro, para ser específicos, en el año 2020, justamente para la adquisición de vacunas por el tema de la COVID-19. ¿Y qué fue lo que sucedió con esos derechos especiales de giro? Que no es deuda, es dinero de Venezuela, ¿ok? Bueno, que producto de todas estas medidas coercitivas que hablamos en el segmento anterior, no se nos fue entregado porque la excusa del Fondo Monetario era, no, es que no sabemos si se lo entregamos a Juanito Alimaña o a Maduro, pues. Porque eso es lo que llaman el sobrecumplimiento, que son las medidas indirectas que yo leía. Las 171 medidas tienen que ver con eso. No, y además que el mismo Fondo Monetario Internacional desconoció el gobierno del presidente Maduro. Claro, porque ellos aplicaron eufemismo. No, y no sabemos si se lo entregamos, por eso dije a Juanito Alimaña o al presidente Maduro. Como ya hubo un reconocimiento al gobierno, nuestra presidenta encargada, que es igual a reconocer al presidente Nicolás Maduro,
Sencillamente lo que queda ahora es formalizar la solicitud de esos 4.900 millones de dólares que son nuestros, no es que estamos acudiendo en calidad de préstamo, ni mucho menos, para, creo que servicios públicos y una serie de elementos que dijo la presidenta encargada. Mira, pero no solo regresó Venezuela al Fondo Monetario Internacional, sino también al Banco Mundial. Claro, pero lo que yo quiero decir es que es clara la postura que ha tenido Venezuela y el gobierno bolivariano en cuanto a esto. O sea, lo veo positivo en el sentido de que se desbloquean unos fondos que necesitamos. Que pudiera ocurrir, ya eso dependerá de un estudio, una evaluación que haga la presidenta encargada, si nosotros aceptamos o no, ellos dan, además de eso, asistencias técnicas, acceso a financiamiento. El tema no es que el Fondo Monetario o el Banco Mundial te otorgue ese financiamiento. Ese no es el problema, y por eso hay que tener mucho cuidado cuando, desde mi punto de vista, repito, cuando expresamos como no destacar la noticia positiva, sino como una euforia de que volvimos y un triunfo. Sí es un triunfo de la diplomacia bolivariana de paz, pero no nos olvidemos, vean el ejemplo de Argentina, que le han dado ese financiamiento, pero a cambio de que hay que tener mucho cuidado con estas cosas cuando se... Aquello es financiamiento. Aquí no va a haber financiamiento. No. Aquellos financiamientos ponen condiciones que afectan al pueblo. Es correcto. En este caso no es así. En este caso esos derechos especiales de giro nos pertenecen a nosotros y simplemente nosotros estamos reclamando lo que en derecho y en justicia nos pertenece. Así que visto desde ese punto de vista como una aclaratoria, eso es el restablecimiento de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial tiene que ver con el acceso a esos recursos, que incluso como una sugerencia a, no sé si es el Ministerio de Finanzas, de Economía y Finanzas o quien maneja la página que recomiendo, Transparencia Soberana, creo que es transparenciasoberana.org.be, porque ahí está todavía desde el mes de enero, creo, los 300 millones de dólares que ingresaron producto de la venta de Full Oil, como lo dijo la presidenta encargada. Pero se está hablando, creo que es COSAC, que es su secretario de Estado, si no me equivoco, de que han ingresado 5.000 millones de dólares más. No sé si eso tiene que ver con estos derechos especiales de giro o bajo qué concepto, pero como se dijo que este portal iba a informar sobre el tema de los ingresos, yo por lo menos me metí el día de ayer y todavía eran los 300 millones. Creo que es importante actualizarlo de manera de que la gente pueda acceder y pueda tener el acceso a esa información de manera transparente, como lo dijo tanto la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como el propio presidente de la Asamblea Nacional, nuestro camarada, el diputado Jorge Rodríguez. Bueno, creo que el compañero Antonio Rodríguez tiene alguna incógnita. Amigo Martorano, se habla para el 1 de mayo, algo relacionado con el salario mínimo. Hay mucho, como se dice, mucho pitonizo por ahí que dicen que si $150, si $130, si son $200, si son $500, porque hay países que no tienen nada, no tienen ni siquiera sal, pues, no tienen salina, y sin embargo sus habitantes cobran 300, 400 y hasta $500 como salario mínimo. Usted que está metido en la farándula pues, de la opinión pública, escribe, lee, ¿qué nos dice usted al respecto sobre esto? ¿Qué puede ocurrir el 1 de mayo? Bueno, por eso fue bien oportuna la pregunta de León Olivier y me detuve para ir hablando, gracias a una chuleta que me busqué, de las medidas coercitivas unilaterales, ¿no? Y digamos que por las preguntas que ustedes hicieron se enfocó en cuanto a este tema. Yo por aquí tenía, pero eso como que va a quedar para una próxima oportunidad, lo del tema minero, que está bien interesante con un trabajo de Clara Vega. Bueno, lo que podría ocurrir el 1 de mayo. Creo que cerrando el programa de la semana pasada, nosotros dijimos que el diputado Reinaldo Cifuentes, de Avanzada Progresista, él una semana antes de los anuncios de la presidenta encargada habló de $80, ¿no? Pero yo he escuchado por otros lares que se habla o que oscila entre 80
y $120 sin incluir lo que ya percibimos por el tema de los bonos, pues en este caso, bueno, ahora no se le llama bono, ingreso de guerra económica, pues, pero bueno, es parte de ese ingreso. Pero Luis Vicente León, que chavista no es, señaló y expresó que se podía dar una parte del aumento o de ese ingreso en bono y la otra parte en lo que es el salario. O sea, esas serían, digamos, las tres vertientes. Por lo que yo recomiendo, de todas maneras ya falta muy poco para el 1 de mayo, ya estamos a casi una semana, que tengamos la paciencia y la prudencia de esperar los anuncios de nuestra presidenta encargada, que bastante burla hicieron del término que empleó de un aumento responsable. Pero es que no se puede catalogar de otra manera, porque tú sabes lo que sí es muy peligroso, Antonio y León y Bompar, hacer o decir, crear unas falsas expectativas en nuestra población y cuando se da la situación resulta que no es lo que la gente esperaba. O por ejemplo, y con esto doy otra advertencia, así como lo hizo, no me recuerdo el nombre del compañero de la editorial. García Castillo. Ajá, bueno, el amigo Castillo, que advertía lo de los sindicaleros que andaban, y no por una exigencia de mejor salario, eso es algo válido. Y afortunadamente nuestro diputado Jorge Rodríguez, como la presidenta encargada y el alto mando, están claros de esa necesidad producto de este daño económico. Pero fíjate que otro tubazo, ya creo que va como el tercero, que no se ha terminado, no han anunciado siquiera de cuánto es el aumento y cómo va a ser. Y ya estos señores que lo develamos la semana pasada, ya tienen una manifestación para el 2 de mayo con ¿cómo llaman? Unos panfletos que dicen aumento chucuto. Entonces, o los tipos son pitonizos o realmente hay un plan preestablecido para tratar de generar violencia. O sea que para ellos el aumento que sea o el decreto que sea sobre el sueldo mínimo, ya ellos lo consideran chucuto, sea lo que sea. Bueno, por eso es que yo responsablemente, aprovechando esta oportunidad que ustedes me han dado, antes de ir al otro espacio, en este caso de La Iguana y con la bella María de los Ángeles Díaz, procedemos a hacer esta advertencia en aras de seguir preservando la paz y la tranquilidad de nuestro país. Pero esa es la situación. Bueno, ya nos quedan 5 minutos, pero creo que hemos cumplido, bueno, con la invitación que ustedes nos han dado, con la tarea que nos han encomendado. Bueno, falta algo también importante, que cuando te referiste ahorita a la burla que ocasionó una declaración de donde la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, habla de un aumento irresponsable. Eso fue objeto de burla. Entonces también fuera de nuestro país, fuera de nuestra tierra, también por allá en España, a través de una reunión que hubo de la derecha española franquista, también hubo una ofensa contra nuestra presidenta encargada. Sí, bueno, tiene que ver con la expresión de un señor que no me voy a referir ni lo que dijo, ni mucho menos, simplemente lo que podría decir de esa expresión bueno, te lo dijo, está bien. Yo aprendí del comandante, sí, bueno, del señor Baute, pues. Pero yo aprendí de Chávez que cuando una persona está fuera de ranking, ¿verdad? No vale ni la pena, porque él catalogó a la presidenta encargada y bueno. Simplemente cuando ya tú no eres una persona que estás en la palestra pública. De hecho, sería interesante recordar por qué el señor Baute no está en Venezuela. Y no es precisamente por un asunto político. Fue producto de un accidente. Creo que lamentablemente le quitó la vida a una persona en un accidente. Estaba borracho, no sé. Y estuvo preso. Y cuando él tuvo la oportunidad, producto de algunas argucias legales, que lo soltaron y tuvo la oportunidad de irse, se fue. O sea, aquel que dijo de que él decía, no hay mal que dure 1000 años, ni cuerpo que lo resista, que él se quedaba en Venezuela porque él era optimista, no esperó ni 2 pedidas en esta situación, así como otro que asesinó a un niño español, que es el señor Borges, y está ahora en España. Así es muy valiente insultar
mentar madre como lo hizo allá? ¿Por qué no se viene a la Plaza Bolívar de acá de Caracas o de cualquier ciudad de Venezuela y dice lo que dijo allá? Ese es un tema racista, misógino y profundamente de odio, en el cual nosotros respaldamos la exigencia o el mensaje de nuestra embajada y de nuestro canciller Iván Gil en aras de la defensa no solo de nuestra presidenta encargada, sino también de nuestro Estado y de nuestro país allá ante el Reino de España. Entonces, ciertamente que ese ha sido un tema que está en la palestra y bueno, mi rechazo, pues simplemente que cuando careces de ideas y de maneras de hasta vender discos, el insulto es una mercancía para ganar plata. Mire, profesor, pero la Cancillería venezolana emitió un comunicado rechazando esos señalamientos que hizo Carlos Walker contra la presidenta encargada. Sí, lo acabo de señalar, fue específicamente la embajada española, la embajada de Venezuela en España que la Cancillería nuestra replicó. O sea, en ese sentido, nuestro apoyo moral, político a la presidenta encargada y bueno, espero con ello, estimado León, estimado Antonio, haber cumplido con la tarea que me encomendaron en este día de hoy. Muy bien, muchísimas gracias entonces al abogado Juan Martorano por de nuevo aceptar nuestra invitación a Cimarrón Radio. Estimados usuarias y usuarios, hemos llegado al final del programa Cimarrón Radio, que fue transmitido por la emisora Somos Asamblea Radio, por el apoyo a la difusión de las ideas y la libertad de expresión que impulsa la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que impulsa el presidente que preside el diputado Jorge Rodríguez, primer vicepresidente diputado Pedro Infante, segunda vicepresidenta diputada Grecia Colmenares, secretaria María Alejandra Hernández, subsecretario José Omar Molina. El programa Cimarrón Radio se puede sintonizar por el link seno.fm/Somos Asamblea Radio, emisora que coordina la oficina de participación ciudadana a cargo del licenciado José Perales. Trabajamos en esta emisión de Cimarrón Radio, operadores Miguel Herrera, Charles Bompar, fotografía y video Gaspar Pinto, asistencia técnica Betsy Peña y Norma Castillo. Redes sociales, Anelima Castillo, Franklin Silva, periodistas León Oliviera, Antonio Chino Manrique y Antonio Rodríguez, todos miembros del Colegio Nacional de Periodistas, de la Plataforma de Periodistas y Comunicadores de Venezuela y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Muy buenos días y hasta el próximo lunes.